Un millonario viudo ya no sabía qué hacer. Sus gemelas simplemente no dormían. Ningún médico, ningún tratamiento y ninguna nana lograba calmarlas. La casa vivía en desvelo. Hasta que llegó una joven sirvienta humilde buscando trabajo, nadie esperaba nada de ella. Pero lo que hizo ese día cambió para siempre el destino de la familia Alvarado. La mansión amanecía cubierta por una neblina densa, el pasto húmedo y las ventanas empañadas anunciaban otro día difícil. Julián caminaba por el pasillo con los ojos rojos. Había pasado otra noche sin dormir junto a sus hijas. Las gemelas lloraban desde la cuna con un llanto ahogado. Temblaban como si recordaran algo que nadie entendía. ¿Por qué no descansan?, murmuró él, con la voz quebrada. El eco fue su única respuesta. La casa, enorme y elegante, parecía vacía. Cada pared reflejaba la ausencia de su esposa fallecida. Los empleados se movían en silencio. Evitaban cruzarse con él para no cargar más la tensión. La puerta principal sonó con un timbre suave, un sonido atípico para esa casa silenciosa. Julián respiró profundo y caminó a abrir, sin saber que su vida estaba por girar. En la entrada esperaba una joven de mirada tímida, con una carpeta gastada y las manos entrelazadas. «Me llamo Luciana, vengo por el puesto de sirvienta», dijo con voz suave. Julián la observó en silencio. Era evidente que no tenía experiencia en casas lujosas. Su ropa sencilla contrastaba con el mármol del piso. «Este no es un buen momento», respondió él, pero algo en su tono revelaba cansancio más que rechazo. Luciana notó las sombras en su mirada y escuchó el llanto de las gemelas desde el segundo piso. «¿Sus niñas están bien?», preguntó con cautela. Julián apretó la mandíbula sin querer hablar del tema. Aún así, la puerta quedó entreabierta, como si la casa misma pidiera ayuda. Ella bajó la mirada y dijo: «¿Puedo hacer cualquier tarea, señor? Solo necesito una oportunidad». Un silencio profundo llenó el vestíbulo, acompañado del eco del llanto que no cesaba. Julián suspiró hondo y decidió dejarla entrar, movido por algo que no supo explicar. La cocina olía a pan caliente, y Luciana observaba cada rincón como si fuera un mundo desconocido. La jefa de personal, una mujer severa llamada Estela, le explicó las reglas sin mucha paciencia en la voz. «Haz lo que te pidan, no hagas preguntas», advirtió, mientras acomodaba platos de porcelana. Luciana asentía tímidamente, intentando memorizar los horarios y tareas. Desde arriba, el llanto de las gemelas seguía retumbando, como un recordatorio constante de la tragedia reciente. «Duermen poco», comentó ella, recibiendo una mirada de advertencia de Estela. «Nadie puede calmarlas», respondió la mujer, con un tono que mezclaba frustración y miedo. Luciana tragó saliva. Sentía algo en el pecho al escuchar a las bebés. «Yo podría intentar ayudarlas», murmuró, pero Estela negó de inmediato. «Ni lo sueñes, ese tema es delicado», dijo, sin saber que esas palabras pronto quedarían atrás. El comedor estaba iluminado por lámparas cálidas, pero la atmósfera seguía siendo fría. Julián desayunaba sin apetito, con las manos temblándole al sostener la taza. Luciana entró para servir agua, y él notó su forma de moverse, tranquila y respetuosa. «¿Usted tiene hijos?», preguntó sin pensarlo, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Ella negó lentamente: «No, pero crecí cuidando a mis hermanos menores». Julián asintió en silencio como si esa respuesta hubiera tocado un punto sensible. «Mis niñas no duermen desde que su madre», dijo, pero la frase se quebró antes de terminar. Luciana bajó la mirada con respeto, sintiendo el dolor que aún impregnaba esa mesa vacía. Los gritos de las gemelas volvieron a sonar, desgarradores como siempre. Ella apretó las manos. Había algo en ese llanto que sentía muy familiar. El pasillo del segundo piso estaba en penumbra. Solo una lámpara tenue iluminaba las paredes. Luciana subió con un balde de ropa, pero su atención se desvió de inmediato hacia la habitación de las bebés. Escuchó un llanto cortado, más débil que antes, como si se tratara de miedo más que dolor. La puerta estaba entreabierta, y la nana principal, Nora, parecía al borde del colapso. «Ya no sé qué hacer», susurró Nora, sosteniendo a una de las niñas con los brazos exhaustos. Luciana sintió un impulso. «¿Puedo intentarlo?», preguntó. Nora dudó, pero finalmente cedió. Luciana entró despacio. El olor a talco y lágrimas llenaba el aire. Las gemelas la miraron con ojos rojos y temblorosos, como si reconocieran algo en ella. Fue ahí cuando todo comenzó a cambiar. Luciana se acercó a las cunas, moviéndose con una suavidad que desconcertó a Nora. Se agachó y colocó una mano sobre el pecho de cada bebé. Un gesto simple, casi instintivo. Comenzó a tararear una melodía antigua,
una canción que su madre cantaba cuando la pobreza pesaba demasiado. Las notas eran suaves, casi un susurro, como un abrazo hecho sonido. Las gemelas dejaron de llorar casi al instante. Sus respiraciones se sincronizaron lentamente. Nora abrió los ojos con incredulidad. Jamás había visto algo así. Luciana mantuvo el ritmo sin apresurarse, sin forzar nada. «Tranquilas, ya pasó», murmuró, y por primera vez las niñas cerraron los ojos. El silencio llenó la habitación, un silencio tan profundo que parecía mágico, y Nora salió corriendo a avisarle a Julián, todavía temblando. Julián subió las escaleras con el corazón acelerado, temía ilusionarse de nuevo. Entró en la habitación sin hacer ruido. Sus pasos eran apenas un susurro sobre la alfombra. Vio a Luciana sentada junto a las cunas, tarareando con paciencia infinita. Las gemelas dormían profundamente, respiraban en calma como nunca desde la muerte de su madre. Julián sintió que las piernas le fallaban. Apoyó una mano en la pared para no derrumbarse. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó en voz baja, casi con miedo. Luciana lo miró sin pretensión, como si no hubiera hecho nada extraordinario. «Solo necesitan sentirse seguras, señor. Sienten su tristeza». Él tragó saliva. Esas palabras lo atravesaron por completo. Por primera vez en meses sintió esperanza. La noticia se extendió por toda la mansión. Los empleados murmuraban entre sí con asombro. Estela, incrédula, miraba a Luciana como si fuera alguien completamente diferente. «¿Qué les hiciste?», preguntó con voz dura, intentando ocultar su sorpresa. Luciana solo respondió: «Nada más que cariño, señora». Pero Estela sabía que había sido algo más profundo, algo que nadie allí entendía. Las gemelas siguieron durmiendo durante horas, un fenómeno que desconcertó al personal médico. «Esto es imposible», murmuró uno de los doctores, revisando a las niñas sin encontrar anomalías. Julián observaba todo en silencio con una mezcla de gratitud y temor. Sabía que la ciencia tenía límites, pero lo que vio superaba cualquier explicación. Mientras tanto, Luciana limpiaba la habitación como si nada hubiera pasado. Esa noche, la mansión tenía una energía distinta, más cálida, menos pesada. Julián bajó al jardín para tomar aire. La luna iluminaba el sendero de piedra. Luciana estaba ahí, regando las plantas, trabajando en silencio como siempre. «Gracias por mis hijas», dijo él, y su voz tembló al pronunciarlo. Ella dejó la regadera y lo miró con suavidad, sin dramatismo, sin gestos exagerados. «No me agradezca, señor, ellas solo necesitaban sentirse queridas». Julián cerró los ojos. Sus palabras abrían heridas y las curaban al mismo tiempo. «Hace meses que no duermo», confesó. Luciana bajó la mirada por respeto. La brisa fresca movió las hojas, creando un ambiente íntimo pero respetuoso. Y por primera vez, él sintió que estaba hablando con alguien que entendía su dolor. Con el paso de los días, las gemelas comenzaron a sonreír, pequeñas sonrisas que iluminaban la casa. Nora retomó su labor con más ánimo, y Estela ya no miraba a Luciana con desprecio. Julián observaba a la joven cada vez con más atención. Ella tenía un aura distinta. Una tarde, Julián llegó de improviso al cuarto de las bebés y se detuvo al ver una escena inesperada. Luciana dormía profundamente en la cama junto a las gemelas, las tres respirando al mismo ritmo, abrazadas por un cansancio dulce. Julián miraba a las gemelas dormir y sintió que su esposa, desde algún lugar, aprobaba lo que ocurría. Cerró la puerta con cuidado para no despertarlas. La mansión cobraba vida nuevamente. Las plantas florecían y las risas regresaban tímidas. Las gemelas dormían cada noche gracias a la misma melodía, un ritual que calmaba incluso a los adultos. Julián recuperó el apetito, y su rostro ya no estaba tan demacrado como antes. Sin embargo, un temor lo rondaba, miedo a depender demasiado de Luciana. Una tarde, la llamó a su despacho. El ambiente estaba cargado de tensión. «Luciana, quiero que tomes un puesto permanente aquí», dijo él con seriedad. Ella abrió los ojos sorprendida. No esperaba algo tan grande. «Necesito que estés cerca de mis hijas y de esta casa», añadió con voz sincera. Luciana apretó los labios. Sabía que su vida cambiaría para siempre. Aceptó con un leve asentimiento, y Julián sintió un peso salir de su pecho. La historia de las gemelas se convirtió en un recordatorio silencioso, un recordatorio del poder de la empatía. Luciana no tenía títulos ni riqueza, pero poseía algo que el dinero jamás podría comprar. Su gesto simple sanó heridas que nadie veía. Julián aprendió que no siempre se necesita una explicación lógica.
A veces solo se necesita humanidad. La mansión, antes fría y silenciosa, volvió a respirar, volvió a tener vida. Las gemelas crecieron rodeadas de cariño y nunca más temieron a la noche, porque alguien humilde les enseñó que incluso en la oscuridad, el amor puede ser la luz más poderosa.